Hola chicos, bueno, vamos a seguir viendo las estructuras de los hidrocarburos, en este caso alquenos y alquinos. Recuerdan que los alquenos son los que tienen ligaduras dobles y para la nomenclatura, para nombrarlos, vamos a usar la terminación eno. Los prefijos o los inicios de cada uno de los nombres tienen que ver con el número de carbonos, como aprendimos en los alcanos. Bueno, acá lo que hice fue poner 3 hidrocarburos, 3 alquenos. Basta que tenga una doble ligadura para pertenecer a esta categoría. O sea, pueden tener más de una doble ligadura por cadena, pero nosotros solamente vamos a ver aquellos que tienen una sola ligadura. Doble. Las otras todas simples. Bueno, lo que hay que tener en cuenta, en este caso, fíjense que todos tienen fórmula carbono 4, hidrógeno 8, porque la doble ligadura le saca la posibilidad de tener 2 hidrógenos más, o sea, la unión doble con el carbono hace que no tengan 2 hidrógenos, un hidrógeno más cada uno de los carbonos. Por eso la fórmula general de los alquenos es carbono N, hidrógeno 2N, o sea, carbono 4, en este caso hidrógeno el doble. ¿Sí? No como los alcanos que le teníamos que sumar 2 al hidrógeno. Bueno, tenemos entonces la cadena, obviamente es de 4 en los 3 casos, y fíjense que lo que varía es la posición de la doble ligadura. Pero veamos si existen realmente 3 compuestos de 4 carbonos o es que alguno de ellos está dado vuelta. En este caso, si nos fijamos, tenemos en la primera unión es doble. Entonces vamos a decir que es el 1-buteno. Buteno porque tiene una doble ligadura. Recuerden, but es 4, eno indica doble ligadura. ¿Y dónde está esa doble ligadura? Es lo que tenemos que poner al inicio. O sea, 1-buteno. En el segundo caso, siempre como en los sustituyentes tenemos que contar desde donde esté el extremo donde esté más cercano a la doble ligadura. Entonces en este caso es lo mismo contar desde arriba o desde abajo y observamos que está en la posición 2, es la segunda ligadura, o sea que está entre carbono 2 y carbono 3 o carbono 2 y carbono 3, por lo tanto vamos a elegir el número menor, es el 2-buteno. Por último, en este caso, si nos centramos, tenemos que empezar a contar desde donde está más cercano, al extremo, donde está más cercano a la doble ligadura, o sea, tenemos que empezar desde abajo. Esto quiere decir que está en el primer carbono. Si está en el primer carbono, esto es 1-buteno. Por lo tanto, este y este compuesto son exactamente el mismo, solamente que este está de cabeza, o este está de cabeza, ¿no? Pero es exactamente el mismo compuesto. O sea que lo que hay que hacer es agregarle la posición de la doble ligadura. Bueno, veamos algunos que son, estos son lineales, vamos a ver algunos ramificados. Miremos, este tiene 5 carbonos en la posición 2, porque empiezo a contar desde arriba, está la doble ligadura, pero además tiene un metil. Entonces, lo primero que vamos a nombrar es al sustituyente. Vamos a decir que es 2-metil, ¿sí? 2-metil, y por otro lado, entre guiones, siempre la posición, recuerden, entre letra y número va guión, la posición de la doble ligadura. Vamos a decir que está en la posición 2. Por lo tanto, es 2 y como la cadena es de 5, es penteno. O sea que es 2-metil, 2-penteno. Veamos el otro ejemplo. Tenemos un sustituyente. Fíjense que empezamos a numerar la cadena desde abajo porque la doble ligadura está más cerca de este carbono terminal o inicial que de este. Entonces tenemos la doble ligadura en la posición 1 y el sustituyente, el metil, lo tenemos en la posición 3 y en la posición 5. Ahora no son los sustituyentes o las ramificaciones los que mandan por dónde empiezo a contar, sino que es lo más cercano a la doble o triple ligadura en el caso de los alquinos, que vamos a ver en un segundo. Entonces, tenemos que en la posición 3 y en la posición 5 hay 2 metilos, por lo tanto es 3,5 dimetil. Y en la posición 1 está la doble ligadura. Y como la cadena es de 6,
es hexeno. El nombre entonces 3,5-dimetil-1-hexeno. Muchas veces cuando está en la posición 1 no se pone, o sea que podría ser perfectamente 3,5-dimetilhexeno, por lo tanto el nombre es 3,5-dimetilhexeno, todo junto dimetilhexeno. Bien, vamos a los alquinos. Como no tiene mucha diferencia con lo anterior, con la forma de nombrarlos, solamente que tenemos triple ligadura en lugar de doble y la terminación, como es alquino, va a terminar en ino. Vamos a ver dos ejemplos. Y otra cosa que quiero avisarles o indicarles es que como tenemos una triple ligadura, tenemos una posibilidad menos de tener dos hidrógenos. Por lo tanto, la fórmula general va a ser carbono N, hidrógeno 2N menos 2, o sea, 2 hidrógenos menos que los alquenos y 4 hidrógenos menos que los alcanos. Bien, entonces, teniendo en cuenta este compuesto, fíjense que tenemos 4 carbonos que está en el primer carbono, la ligadura triple, y que en el tercero tenemos un metil. Entonces es 3-metil, 1-butino, o podríamos decir que es 3-metilbutino, y es exactamente lo mismo, porque si no ponemos la posición de la triple ligadura, es que está en el primero. Si llega a estar en otra posición, la tenemos que sí o sí aclarar. Pero en el primero está permitido no ponerla. En el caso de este compuesto, fíjense que tengo 5 carbonos, es una cadena lineal. Empiezo a contar desde abajo, porque está más cercano a este extremo, la triple ligadura, que de a este. En este estaría en el 3 y en este en el 2. Por lo tanto, este es el 2-pentino. Si nos fijamos en ambas fórmulas moleculares, ambos tienen 5 carbonos. Entonces, para calcular sin contar la cantidad de hidrógeno, vamos a tener 5 por 2, ¿sí? Carbono 5, 2 por 5, 10, menos 2, 8. Carbono 5, hidrógeno 8. Si corroboramos, tenemos 3, 6, 7 y 8. Y en este caso tenemos 3, 6 y 2, 8. Bueno, eso es todo por hoy. Espero haber sido lo suficientemente clara. Si no, me hacen preguntitas por el chat. Bueno, un besito.